Dijeron que no estaba hecha para liderar un escuadrón y mucho menos para pilotarlo. Yo era la chica que se bloqueaba durante los entrenamientos. La que suspendió una simulación una vez y la que rompió a llorar en la ceremonia de mi hermana cuando omitieron mi nombre. Era la sensible, la hija de repuesto, la que nunca llevaría el uniforme como se debía. Así que, cuando mi hermana fue aceptada en la División Aérea Táctica de Élite, la familia celebró como si ella fuera el único legado que contaba. Nadie se dio cuenta de que, en silencio, yo había ingresado en un programa con un nivel de acceso aún más alto. Nadie preguntó cuando partí hacia mi primera misión de mando en el extranjero. Lo hice sin decir nada. Mi madre estaba demasiado ocupada organizando una fiesta para la despedida de mi hermana. Mi padre dijo, mejor no hagamos mucho ruido por si no sale bien. Eso dolió más que cualquier lesión de entrenamiento que haya sufrido. Pero me lo tragué como siempre. Lo curioso de volar alto es que, desde allí lo ves todo con claridad, incluso a quienes intentaron mantenerte en tierra. Así que, cuando el compañero de mi hermana me miró en la pista y dijo, señora, usted es la capitana, no dudé, simplemente saludé y seguí caminando. Creían que había desaparecido. Pero no tenían ni idea del tipo de misión en la que estaba a punto de embarcarme. Me llamo Clara Valdés. Esta historia no va solo de rangos, va de silencio, supervivencia y de cómo, a veces, quienes fueron dejados atrás son los que acaban volando más alto. Antes de contaros mi historia, quiero saber que estáis aquí conmigo. Dejadme un escuchando en los comentarios o decidme desde dónde me leéis. Me encanta saber hasta dónde llega lo que comparto. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si en algún momento esto os toca, sería un honor que siguierais este canal porque historias como la mía no son solo mías, son nuestras. Gracias tía Ora. Aquí va mi historia. Casi todas las mañanas me despertaba con el sonido de las gaviotas y el olor a salitre colándose por la ventana entreabierta de mi pequeña casa junto al puerto de Ría Serena. No era gran cosa, pintura blanca desconchada, bisagras oxidadas, pero era mía. Después de todo lo que pasó, de todo lo que dejé atrás, el silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Mis días eran sencillos, gachas a las 6. Café solo y al muelle a las 7 en punto. A esa hora llegaban los chicos en oleadas. Lentas y vacilantes chicos con rabias a flor de piel, chicas con miradas ya maduras para sus rostros, parte de un programa de reinserción juvenil, no mostraban interés por aprender a remar al principio. Pero no estaba para mimarlos, les daba órdenes. Como solía dar en cubierta precisas e implacables, y poco a poco en silencio, comenzaron a prestar atención, ninguno sabía que, en otro tiempo, había liderado misiones de rescate en aguas demasiado frías. Para respirar ninguno conocía la tormenta. En el Pacífico Norte el barco volteado el soldado de 19 años que nunca emergió desconocían que tras aquella noche doblé mi uniforme y abandoné la armada para siempre que me etiquetaron como inadecuado emocionalmente se rumoreaba sobre mí como si fuera una brújula rota, ya no confiable para liderar, así que cuando mi hermana Siena me invitó a su cena de celebración, vacilé apenas un detalle, ella dijo el contrato del mar pasó a mi nombre, soy jefe de cocina. Su voz sonaba dulce pero con ese filo que siempre llevaba como cuchillo de mantequilla que solo notas cortando cuando ya es tarde. En contra de mi instinto acepté quizás era ahora, tal vez me debía a mí mismo ser visto, aunque solo por una noche. La casa era cegadora, al llegar candelabros de cristal, suelos pulidos, risas, brotaban como champán de un salón a otro, entré al instante consciente de cómo mis viejas botas chirriaban en el mármol Siena. Me recibió con un abrazo que apenas rozó su vestido de diseño, que brillaba como aceite sobre agua roan. Sonrió girándose hacia los invitados, ella enseña remo a adolescentes infractores, no sé si funcionaria o guardiana. Las carcajadas estallaron, carcajadas a todo pulmón, incluso mis padres se unieron, mi madre tintineó su copa, mi padre arqueó la ceja, pero guardó silencio, nadie mencionó mi servicio, nadie habló de los años trazando mapas de peligro y rescate por mares abiertos. Me quedé allí como un fantasma con botas, mientras reían. Luego, al apagarse el tintinear de tenedores y cambiar de tema, Siena se inclinó con brillo en los ojos. Tú deberías venir con nosotros, dijo girando su copa. Navegaremos el mar la próxima semana, sería bonito tenerte a bordo por los viejos tiempos. Sonreí, pero algo dentro de mí se erizó. No fue una invitación, fue un gesto, una actuación, como si me lanzara un salvavidas frente a sus amigos. Asentí de todos modos, no me importaba su espectáculo. Solo deseaba sentir el océano otra vez. Aunque implicara subir a un barco que no era mío. La noche se agotó, la gente se fue con besos y aliento vino al marcharme. Mi padre me cruzó junto a la puerta, se detuvo, me miró de verdad y masculló. El mar necesita un capitán, pero una vez que te pierdes, no esperes que vuelva a obedecer tus órdenes. No respondí, solo lo observé, me alejé con un nudo en la garganta. La vista se me fue hacia la foto familiar recién colgada en el pasillo. Todos
Sonreían, yo aparecía con el uniforme, en un rincón firme y orgullosa, pero en esta versión alguien había recortado la imagen, eliminaron la insignia de mi hombro, lo único que quedaba era una sombra parcial media mengue y un silencio imposible de ignorar. Exactamente una semana después de aquella cena puse pie en el puerto, era temprano, aún olía salitre y una neblina pálida cubría la dársena como un telón. A punto de abrirse, mis botas resonaron en la cubierta con un golpe familiar. Pero la sensación era ajena, no era mí. Barco, yo no era tripulación, era familia, una invitada más. Gracias a la generosa invitación de Siena para este viaje de 4 días antes de la botadura, aún así solo llevé una mochila pequeña, las manos firmes, aunque el pecho apretado. Hacía años que no salía al mar, el océano me recibía y me inquietaba a partes iguales. Todo brillaba, barandillas de cristal, madera pulida, barras con encimera de mármol en las cubiertas superiores, pero debajo de tanto brillo se escondía una quietud, estéril, como si fuera un barco de exposición y no una nave para navegar mareas. Sentí la diferencia en las paredes, que no vibraban con vida sino con artificio. Me asignaron un camarote, 2 cubiertas más abajo, al lado del almacén de cocina, justo encima de las máquinas. Siena dijo que los camarotes de arriba estaban todos ocupados, prensa, influencers, clientes. Aquí abajo todo olía a metal y desinfectante, no había ojos de buey, solo él zumbido sordo de unas luces que nunca se apagaban. Desempaqué en silencio, no tardé en notar que la tripulación era joven con energía excesiva y amabilidad forzada, pero inseguros, no dominaban bien los protocolos, algunos cuchicheaban en los rincones. Cuando uno de los marineros jóvenes se enredó con una cuerda, me acerqué por instinto para corregir el nudo. Abrió los ojos sorprendidos, Ari me murmuró y retrocedió como si le hubiese asustado. Más tarde ese día, mientras estiraba las piernas cerca de la sala de máquinas, conocí a Liu. Tendría unos 30 y tantos, manos ásperas, uniforme manchado de grasa, parecía alguien que sí había trabajado en barcos. Al verme revisar el seguro del extintor, alzó una ceja militar, preguntó. Solía ser, respondí. Él asintió con respeto silencioso. Lo imaginé, nadie revisa eso, a no ser que haya visto lo que pasa cuando falla. Debería haber sido un intercambio normal, pero todo estaba ligeramente fuera de lugar. La brújula de emergencia cerca del timón no tenía carcasa. Pasé por la estación de radio, en la sala de navegación estaba a oscuras. Probé el panel, no respondía. Sin explicación, la cerradura de la sala de navegación había sido cambiada. Nuevo teclado. Cuando pregunté a uno de los auxiliares por qué los sistemas de respaldo estaban inactivos, se encogió de hombros y dijo: "It's just a soft launch, everything's automated anyway". Eso no me convencía, y entonces apareció el mapa raíz. Estaba escondido bajo un portapapeles en la sala común, lo justo para captar mi atención. Reconocí las coordenadas al instante. En lugar de bordear la costa de Galicia como se había anunciado, el barco estaba girando bruscamente hacia aguas más profundas, acercándose a rutas comerciales, más arriesgadas, más volátiles. Se lo llevé a Siena, apenas pestañeó. La gente paga por aventura, Rowan. Si navegamos cerca de la costa, dirán que es aburrido. ¿Y si llega una tormenta?, pregunté. Ella sonrió mientras sorbía su cóctel. Para eso está el seguro. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la litera, mirando el techo de acero, escuchando el gemido bajo del barco al cambiar con la marea. Entonces lo oí, 3 golpes, secos, precisos, retumbando a través del muro como una advertencia desde dentro del casco. Me levanté, me calcé las botas y salí al pasillo estrecho. Nadie, solo el zumbido de los conductos y el sonido lejano del agua. Doblé la esquina y allí estaba Liu con las manos en los bolsillos, observándome. ¿Tú también lo oíste?, pregunté. Él asintió despacio. Lo oí. No es la primera vez. Nos quedamos en silencio. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Serví 6 años en un buque escuela de la Armada. Este parece un yate, pero su estructura no es de uso civil. Alguien reconstruyó este navío con otro propósito. El cielo aún estaba teñido de índigo cuando salí a la cubierta principal. El mar cortaba la bruma de la madrugada. Y por un instante el silencio se sentía puro. Pero al ver a Colby trasteando con el panel digital de navegación cerca del timón, la calma se tornó en otra cosa. Murmuraba solo, apretando los botones como si el aparato lo hubiera insultado. Un hombre con chaqueta blanca impecable, ribetes dorados y gafas desolantes del amanecer parecía más arriesgadas, más volátiles. Se lo llevé a Siena. Apenas pestañeó. La gente paga por aventura, Rowan. Si navegamos cerca de la costa, dirán que es aburrido. ¿Y si llega una tormenta?, pregunté. Ella sonrió mientras sorbía su cóctel. Para eso está el seguro. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la litera, mirando el techo de acero, escuchando el gemido bajo del barco al cambiar con la marea. Entonces lo oí, 3 golpes
secos precisos, retumbando a través del muro como una advertencia desde dentro del casco. Me levanté, me calcé las botas y salí al pasillo estrecho. Nadie, solo el zumbido de los conductos y el sonido lejano del agua. Doblé la esquina y allí estaba Leo con las manos en los bolsillos, observándome. ¿Tú también lo oíste?, pregunté. Él asintió despacio. Lo oí. No es la primera vez. Nos quedamos en silencio. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Serví 6 años en un buque escuela de la Armada. Este parece un yate. Pero su estructura no es de uso civil. Alguien reconstruyó este navío con otro propósito. El cielo aún estaba teñido de índigo cuando salí a la cubierta principal. El mar cortaba la bruma de la madrugada. Y por un instante el silencio se sentía puro. Pero al ver a Colby, trasteando con el panel digital de navegación cerca del timón, la calma se tornó en otra cosa. Murmuraba solo, apretando los botones como si el aparato lo hubiera insultado. Un hombre con chaqueta blanca impecable, ribetes dorados y gafas desolantes del amanecer, parecía más modelo de catálogo que capitán. No me vio hasta que cambié de postura y la cubierta crujió. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa demasiado blanca para ser real. Buenos días, la hermana del cocinero está perdida o de paseo. No dije nada. No te tenía por madrugadora, añadió, tocando el panel otra vez. A los militares. ¿Os gustan las normas, Seguro que esperas que suene una campana o que haya que saludar a una bandera. Su voz raspaba como arena en una herida. Miré por encima de su hombro, tenía el GPS ampliado en exceso, perdiendo la visión general. Los aficionados siempre creían que más detalle significaba más control. Me di la vuelta sin decir palabra. Detrás, lo oí murmurar, sin sentido del humor. Lo que me esperaba. Encontré a Siena más tarde, junto al mostrador del buffet, ordenando una fila de aperitivos como si estuviera montando una exposición. Parecía cansada, pero decidida. Al mencionar a Colby, su sonrisa se tensó. No es tan malo, dijo, con los ojos esquivos. De todas formas, a la empresa le encanta. Dicen que tiene buen tirón en redes, los me gusta, en Instagram, no mantienen a flote un barco, Siena. Déjame manejar lo mío. Esa era su manera de pedir perdón sin decirlo. Refugiándose en evasivas educadas, lo dejé pasar, pero algo dentro de mí se quedó en suspenso toda la mañana. Más tarde me vi apoyado en la barandilla, el viento salado rozándome la mengue, y mi mente no solo vagaba por el barco, sino hacia la última vez que de verdad dirigía algo, 2012. Operativo de evacuación del Comando Atlántico frente a la costa de Tenerife tras una tormenta tropical que colapsó las torres de comunicación. Las órdenes llegaron mal, la urgencia se impuso sobre la seguridad, protesté y me silenciaron. Heskins, un chico de 19 años que manejaba la radio, fue arrastrado por la borda durante el turno nocturno. Sin arnés, sin posibilidad, aún veía sus botas en mis pesadillas. Me dijeron que callara, por la moral, por la misión, por el bien mayor. Enterré la verdad tan hondo que se fundió con el silencio. Dejé el cuerpo con una condecoración, y una sombra que nunca desapareció. A media tarde, Liu me encontró en el pasillo inferior, sosteniendo un café con pinta de llevar horas. Tengo algo, dijo, y me entregó un pequeño localizador GPS rayado. Lo conecté al conducto bajo el compartimento del motor y comparé la señal con una carta náutica que tenía guardada. Él se detuvo. Estamos a 39,7 millas náuticas fuera de rumbo. Lo miré, él señaló hacia el puente. Cole está cambiando el curso lentamente, lo justo para que no se note en el día a día, pero nos estamos desplazando hacia zonas más profundas, rutas de tráfico internacional, patrones militares. Creo que está probando algo, pero no es solo él. ¿Qué quieres decir? Creo que alguien más está manejando parte de este barco, dijo. Él manda, sí, pero hay cosas que no sabe o que no debería saber. Guardé el rastreador en mi chaqueta, el pecho se me encogió. Esa tarde subí de nuevo a la sala de radio. El equipo estaba en silencio, el mapa mural recién colocado ocultaba las marcas de debajo. No sé por qué lo quité, quizás por instinto, pero en cuanto lo hice lo vi, grabado rudamente en la pared, bajo el aislante desgastado. Letras temblorosas y torcidas, como si alguien las hubiera arañado en la oscuridad. Este barco nunca volvió. 2017, retrocedí, el suelo pareció inclinarse bajo mis pies. El Ciarice no era un barco nuevo, era reconstruido, reutilizado. Pero su esqueleto era antiguo, militar, y ya le había pasado algo. Antes, algo de lo que nunca se habló. Al tercer día en el mar, el océano estaba como un espejo, pero dentro de mí la tormenta no cesaba. Todo parecía impecable, cubiertas relucientes, toallas dobladas, risas suaves viniendo del buffet de brunch. Pero bajo todo eso sentía la presión creciendo, como si el barco mismo contuviera la respiración, y no era el único. Liu me encontró a media mañana, cerca del comedor de la tripulación. Su voz era baja, la cara tensa. Los sistemas de radar auxiliares han sido desactivados, dijo, desde el tercer nivel del compartimento de ingeniería.
Eso es una zona restringida solo para mando, ni siquiera debería tener acceso a los registros, pero falseé una credencial antigua de mantenimiento, sentí un nudo en el estómago, alguien con autorización de alto nivel no quiere que veamos lo que hay delante. Ni detrás, añadió con la mirada sombría. Apenas tuve tiempo de asimilarlo cuando estalló un alboroto. Dos cubiertas arriba, una mujer, una de las pasajeras, unos 60 años, callada, viajaba sola, fue hallada gritando cerca del pasillo. Se aseguraba haber visto a un hombre con un uniforme naval descolorido parado en la intersección junto a la escalera de servicio. Según un camarero, simplemente se desvaneció. Minutos después la escoltaron fuera, sedada por la enfermera del barco. Versión oficial: estrés, deshidratación, confusión por la altitud. No me lo creí, no después de lo que vi en esa pared, no con la forma en que este barco devora la verdad. Más tarde esa tarde, al inspeccionar por rutina las estaciones de botes salvavidas, noté algo que me heló la sangre. Los mecanismos de liberación estaban sellados, no solo cerrados, sino asegurados con cable de acero recién engarzado, limpio, como si alguien se hubiera asegurado de que nadie pudiera marcharse rápido en absoluto. Encontré a Colby en el salón superior, medio tumbado en un sillón de cuero, como posando para una revista. Explícame el rumbo, exigí. No estamos cerca de la ruta original, los botes están amañados, el radar no funciona. ¿Qué demonios haces aquí? Sonrió con desgana, girando un vaso con algo ámbar. Rowan, cierto piensas como marinero, pero yo no soy navegante, soy curador de vivencias. Señaló el horizonte. Tú ves azul y piensas en distancia, yo veo un lienzo que estoy pintando. Lo miré con ganas de lanzarlo por la borda, cada vez más intensas. No me limito a los mapas, añadió con voz melosa. Los mapas limitan lo que la gente espera. Yo entrego lo que recuerdan esa noche. Leo regresó con algo peor que malas noticias. Pruebas encontré esto en un armario viejo en la sala de máquinas. Creo que era del antiguo jefe de ingeniería. Me dio una carpeta de cartón. Dentro había una copia del registro de un barco llamado Melinecho, mismo número de casco, mismas especificaciones. Había desaparecido durante una prueba marítima clasificada en 2017, un experimento militar jamás reconocido oficialmente. 3 tripulantes declarados desaparecidos sin restos. El barco fue eliminado discretamente de los archivos navales. Luego, años después, renació como experiencia de lujo. Nadie informó a los pasajeros que navegaban en un fantasma. Aún conmocionado, bajé al almacén auxiliar eléctrico, una parte vieja del barco, ya en desuso. El aire olía a polvo y sal. Fue entonces cuando lo encontré, una pila de servidores medio quemada oculta tras unas cajas. Uno de los discos aún parpadeaba. Lo conecté a una vieja pantalla y me preparé. Las imágenes eran granuladas en blanco y negro. Visión nocturna. La estática cubría el monitor. La cámara estaba alta, probablemente desde el puente. A las 3:12 de la madrugada, movimiento. Una figura, no 2 personas, arrastraban algo, no a alguien. La tercera figura se movía con dificultad. Estaba débil pero consciente. Su boca se abría con lentitud, como si cada palabra le costara el alma. Me acerqué. Sabían. No había sonido, solo esos labios, repitiendo lo mismo una y otra vez, hasta que todo se volvió estático. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó de golpe. Más tarde, observaba desde la ventana del puente cómo el sol moribundo teñía de naranja el agua. Fue entonces cuando lo vi. Un ancla, la de repuesto, aún sujeta su estructura. En un buque en ruta de largo recorrido, ese ancla ya debería estar desplegada. Entonces lo comprendí, no era que estuviéramos a la deriva. Nos estaban borrando. Aquella noche el mar se agitó sin previo aviso. El radar no detectó nada, el puente no actualizó información, pero la cubierta se estremeció bajo mis pies como si el océano hubiera sacado colmillos. Los pasajeros murmuraban, se aferraban a las barandillas, mientras el barco luchaba contra fuerzas invisibles. Luego comenzaron a apagarse las luces, primero las luces guía del pasillo, después las balizas de emergencia. El pánico chispeaba como interferencia por todas las cubiertas. Mientras tanto, Colby estaba encerrado en el salón VIP, transmitiendo en directo bajo apliques dorados, sonriendo a miles de espectadores sobre una tormenta espontánea. Lo llamó un giro inesperado en la historia, él lo llamaba entretenimiento. Yo lo llamaba sabotaje. Tenía que actuar. Con la ayuda de Leo, logramos burlar el bloqueo biométrico del módulo de comunicaciones. Nos tomó 32 minutos y una horquilla. Dentro, las pantallas zumbaban. La mayoría mostraban cuadrículas vacías, pero un panel aún conservaba el archivo de satélite. Los datos no estaban encriptados, solo habían sido redirigidos. Cuando cargué nuestras coordenadas, el estómago se me cayó al suelo. No solo íbamos fuera de ruta. Nos dirigíamos a una antigua zona de pruebas navales, desmantelada por anomalías acústicas, un lugar borrado de los mapas porque el sonido allí podía hundir el metal. Nos habían llevado a propósito a una zona muerta. Más tarde esa noche, al subir por una estrecha escalera de acceso cerca de la vieja antena, una voz me detuvo. Capitana, me giré.
Era una mujer con la cartuchera reglamentaria al cinto. Maris, una de las oficiales menores de KB. No te acuerdas de mí, dijo casi sonriendo, pero yo sí sé quién eres. Rogan Vale, comandante naval, División Pacífica. Tu foto estuvo en la pared de la Academia Southgate. Hasta que desapareció. Dijeron que no preguntáramos, pero yo lo hice. Encontré el vídeo, el de 2017, sentí que las costillas se me abrían. Ella miró por encima del hombro. Luego se inclinó hacia mí. Tú no fuiste la que falló. Por eso te enterraron. Por eso intentaron borrarte, asentí lentamente. Entonces ayúdame a recuperar el control del barco. A medianoche ya tenía un equipo, Leo, por supuesto, Maris, que contaba con sus propios códigos de acceso, y un pasajero llamado Daryl Green. Capitán mercante retirado con más horas de navegación que todos nosotros juntos. Comenzamos a trazar puntos débiles, zonas ciegas, sistemas analógicos que aún no habían sido digitalizados. Nuestras reuniones eran en la cámara frigorífica, donde no llegaba el wifi y las paredes eran demasiado gruesas para colocar micrófonos. Pero no tardó mucho en que Colby se percatara de los cambios en él. Activamos por error un sensor de emergencia mientras revisábamos la presión del casco. En menos de una hora, los protocolos de confinamiento se activaron, las compuertas se cerraron. Entre las zonas de tripulación y las cabinas de pasajeros las escaleras quedaron bloqueadas. La nave ya no era un transporte, era una cárcel. Fue entonces cuando Andrés me encaró. Yo atravesaba el pasillo grado Kelvin cuando las luces se apagaron. Su voz surgió primero desde la oscuridad. Curioso, lo delegado dijo muere cuando nadie lo nombra. Dio un paso adelante, sin sonreír. Ahora eres el pasado que borré, el nombre que eliminé de los registros, pero venga, inténtalo, hasta el héroe a ver quién. ¿Recuerdan las mareas? Extendió la mano hacia el panel de control, pero salí corriendo. Me metí por un conducto de mantenimiento, bajé 2 niveles y me atrincheré en la vieja sala de observación del radar. Un sitio ya fuera de uso oficial. Fue entonces cuando lo vi, un cuaderno de cuero cubierto de polvo atrapado tras una radio oxidada. Lo abrí con los dedos temblorosos. Las páginas estaban rígidas, manchadas de agua, llenas de una caligrafía firme en bucles. Anotaciones navales, registros diarios. La lenta deriva de un barco hacia el silencio. La última firma me dejó helado. Capitán Joaquín Ferrer, mi padre, el hombre que la Armada declaró desaparecido sin rastro en 2017. Este buque, el Horizonte, no solo había robado mi nombre, había robado mi sangre. Pasé a la última página. La tinta se había ido, pero alguien había tallado algo profundo, deliberado, como si le sangrara la mano al hacerlo. Si lees esto, no confíes en quien tenga el mapa. El aire rancio de la vieja sala de radar era espeso, metálico y extrañamente cálido. Me senté en el suelo, con las manos rígidas y la mente acelerada. Las palabras de mi padre grabadas en el cuaderno como una advertencia final resonaban en mi cabeza: no confíes en quien tenga el mapa. Y sin embargo, el mapa era lo único que me quedaba, salvo quizás el recuerdo de cómo se diseñó por primera vez esta nave. Extendí la mano hacia el cuchillo de emergencia guardado en el botiquín. Empotrado en la pared del mango estaba frío y familiar. Con cuidado, empecé a soltar los paneles detrás del viejo radar. Si mi memoria de los planos originales seguía siendo fiable, debería haber un conducto de mantenimiento que pasara por detrás del panel, conectando esta sala con el sistema 3, un corredor de acceso que nunca se llegó a incluir. En el cada tornillo que desmontaba era una pequeña afrenta. Pasaron 22 minutos hasta que repté por la rendija angosta y polvorienta, con los codos desollados, hasta que mis botas pisaron la rejilla metálica de un pasillo olvidado. Olía sal y óxido al fondo. La puerta del módulo 3 de sistemas colgaba entreabierta. Dentro estaba Elias, sujetando una batería de emergencia con media cara bañada por el débil resplandor azul de la luz auxiliar. No te gusta usar puertas, ¿verdad?, murmuró con los ojos abiertos de alivio. Prefiero los atajos, respondí, aunque apenas podía respirar. Me tendió una cantimplora y casi escupo el trago. Sabía raro. Marta apareció segundos después por otro túnel y fue directa al grano. Han manipulado los filtros, han invertido las válvulas en la entrada. Los pasajeros ya lo notan: náuseas, mareos, síntomas de intoxicación leve por sodio. Esto ha sido intencionado. Elias soltó una maldición entre dientes. Nos apresuramos a conectar la batería portátil a un terminal inactivo. En cuanto la pantalla parpadeó, accedí a los registros satelitales que habíamos recuperado. Una señal llamó la atención, un eco repetido apenas perceptible. Si no sabías buscarla, una transmisión anónima emitía desde el mar en bucle desde hacía 7 años y últimamente había empezado a responder a algo. Las coordenadas apuntaban a una zona 5 millas náuticas al este, clasificada como aguas abiertas en todas las cartas militares, pero la señal tenía profundidad, un pulso acústico con capas, como un sonar. Algo había allí. Luego dimos con la caja negra oculta bajo un arcón en la esquina del módulo. El aparato era anterior a la última modernización de la Aurora. Elias logró extraer los datos de audio. Estaban medio corruptos, con cortes y chirridos, pero un fragmento se escuchaba nítido. Era una voz de hombre rota jadeando
Entre interferencias Colby sabía que volverías. No con mi hija retrocedí como si la voz me atravesara ese sonido, no era solo conocido, era familia, mi padre había visto venir a Colby antes del final, no se esfumó, lo traicionaron, Marta guardó silencio. Un instante antes de desplegar un esquema, dibujado a mano, era lo que había logrado esbozar de memoria después de un mes explorando las cubiertas ocultas. Una sala en la sección C4 había sido sellada con soldadura. Sin identificación ni número, pero las coordenadas coincidían exactamente, con el antiguo centro auxiliar de mando, el último destino asignado a mi padre. Supuestamente esa sala había sido desmantelada y desactivada durante la reforma, pero no fue retirada, fue encerrada. Ahí es donde estuvo, dije. Mi voz parecía demasiado débil. Para el peso que arrastraba, nadie dijo nada. Luis me apoyó una mano en el hombro, pero no la sentí. Me quedé mirando esa sección del plano. Todo cobraba sentido. El Atlántida no estaba simplemente a la deriva. Era un ataúd navegando hacia el silencio, cargado de fantasmas con asuntos pendientes. Esto nunca fue solo el secuestro de un buque. Era una tapadera envuelta en mareas, una historia borrada que ahora por fin emergía. Miré a Marina. En sus ojos solo había determinación. No solo vamos a salvar el barco, susurré. Vamos a desenterrar un crimen enterrado, el de Coles y todo el sistema que le permitió regresar. El metal crujió como una bestia dormida cuando los sopletes cortaron la puerta sellada del nivel C4. Las chispas saltaron, danzando sobre bisagras oxidadas y pintura chamuscada. Por un momento dudé. Más allá de ese umbral había respuestas, quizás incluso cadáveres, pero ya había llegado demasiado lejos para paralizarme. Con un último silbido del acero caliente, la puerta se abrió, revelando una sala atrapada en el tiempo. El polvo colgaba espeso en el aire, cubriendo cada rincón como ceniza milenaria. Monitores rotos. Consolas desconectadas y una única pantalla. CRT parpadeando lentamente, proyectando un tenue tono naranja sobre la penumbra como un latido agonizante. Entramos. Luis fue el primero en inspeccionar la sala con la linterna en mano. Yo me dirigí hacia un grupo de taquillas oxidadas y encontré un contenedor metálico oculto bajo una manta térmica. Dentro había varios chips de datos cifrados, etiquetados con el formato militar del año 2017. Me temblaron ligeramente los dedos al entregarle uno a Luis. Él se arrodilló junto a la consola, frunciendo el ceño mientras el código se desplegaba en la pantalla. Tras unos minutos y varios improperios, logró romper la encriptación. Los registros no eran simples pruebas, eran bitácoras del viaje original del Alfa Boreal, un viaje que no existía en ningún archivo oficial, allí oculto entre documentos censurados. Había una única orden: anular todos los protocolos de rescate, imponer bloqueo operativo inmediato, firmada por Colby Fernández, entonces listado como coordinador raíz. Se me cortó la respiración. No solo fue testigo, él ordenó el silencio. Mientras asimilaba todo aquello, mi mirada se desvió hacia el panel de cristal de un mamparo antiguo. Limpié la suciedad. Era una fotografía, descolorida pero inconfundible. Un hombre de rasgos asiáticos, hombros anchos y mirada serena, posaba junto a un adolescente. Yo, con 13 años. Ese era el hombre al que llamé padre. Pero detrás se avecinaba una tormenta. Aquella imagen era algo que podía sentir, pero aún no sabía cómo llamarlo. Entonces Maris gritó. Señaló una mancha roja oscura en la pared, lo bastante fresca como para detenernos. Se acercó a una grieta entre los paneles y sacó una mengue desgarrada. Uniforme azul marino. Manchado. En el bordado se leía, de Arcavia, se me paralizó el corazón. Ese nombre aparecía en la lista de tripulantes desaparecidos en la primera expedición de Melin. Antes de que pudiéramos entenderlo, las luces parpadearon. Pasos. 2 operarios irrumpieron, armados y gritando, pero no pertenecían a la tripulación actual. Sus botas. Su forma de moverse era militar. Leo gritó cuando nos empujaron contra la pared. No hubo preguntas, ni oportunidad de resistirse. Nos obligaron por un pasillo trasero y nos encerraron en lo que reconocí demasiado tarde: la cámara criogénica. Usada como morgue en los días de prototipo del barco. El aire era helado y escaso, la luz tenue, azulada. Maris maldijo por lo bajo, caminando entre las filas de compartimentos vacíos. Yo busqué un punto débil en las paredes. Cualquier cosa. Entonces lo vi. Una puerta pequeña. Sellada desde fuera. Tiré de ella. Nada. Leo trajo una palanca del maletín de herramientas. Tardamos unos minutos. Conseguimos abrirla lo justo para asomarnos. Un hombre yacía encorvado contra la pared. Tenía el pelo plateado, la barba enmarañada. Los ojos cerrados como si no los hubiese abierto en años. Mari soltó un jadeo y retrocedió como si lo hubieran golpeado. Dios mío, ese es el capitán Ivan Ru. Se suponía que había muerto junto a mi padre. Entré en la minúscula cámara, con el corazón acelerado. Y toqué su mano, fría.
tan fría que quise apartarme. Pero entonces, sus ojos se abrieron con un parpadeo. Con, susurró. Pero tus ojos son los de Ramón Coles, el mundo se desmoronó. El hombre que creía mi padre, no lo era. Retrocedí tambaleando, la mente deshaciendo cada recuerdo. Cada mentira, cada suposición silenciosa. Si Ramón no era mi padre biológico, entonces ¿quién era yo? ¿Por qué me habían traído aquí? ¿Qué papel jugaba en la historia del resurgir del mar? ¿Y quién había estado al mando todo este tiempo? La enfermería olía desinfectante y sal. Estaba sentada en un catre plegable, mirando al hombre frente a mí. El hombre cuyo nombre era Iván Rue. El verdadero capitán. El espectro. Le ajustaba el módulo de enlace de señal junto a nosotros. Mientras Maris aseguraba la escotilla, la puerta retumbó una vez. Solo era el viejo casco cediendo, nos dijimos, pero sabíamos que el reloj de Cole estaba corriendo. Si aún no sabía que seguíamos vivos. Lo sabría pronto. La voz de Rue era áspera, como si no la hubiera usado en años. Pero cada palabra ardía con claridad. En 2017, Melinecho probaba una ruta clasificada. La llamaban Protocolo Sirena, financiada por un consejo conjunto militar industrial. Tu padre, Ramón, era el ingeniero de sistemas. Y el único que se oponía. Intentó enviar una alerta. Colby lo descubrió. Cerró la sala de control y cortó el suministro de oxígeno. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mató a mi padre para proteger una mentira. Luego renombró el barco. Reescribió la misión, manipuló la historia y me dejó como único superviviente para borrar el pasado. Rue asintió. Con lentitud dolorosa. Leo rompió el silencio. El satélite está conectado. Tenemos acceso parcial. Lo suficiente para enviar una señal. Mis manos se movieron sin pensar. Introduje el código antiguo del sistema. El registrado con la ID de Ramón Coles. Emergencia clase 1. Una señal de socorro tan crítica que desencadenaría una respuesta naval inmediata en cualquier jurisdicción. Un grito de verdad atravesando capas de engaño. Pero no sé. Transmitió la transmisión bloqueada anulación. Confirmada me quedé mirando la pantalla, sin dar crédito. La anulación no venía del barco. Mateo tenía a alguien dentro del ministerio, alguien con el poder suficiente como para silenciar una señal de eco antes de que pudiésemos reaccionar. El interfono cobró vida a la voz de Mateo, llenó la sala grave y suave como aceite sobre agua. Claudia, realmente te pareces a él, pero tu padre no era ningún santo. ¿Estás segura de que no estás persiguiendo una fantasía, un mito que creaste, para entender el caos? Luego silencio, luego oscuridad, las luces se apagaron, el panel dejó de funcionar, el Estrella del Norte entró en anulación silenciosa, estábamos otra vez en la oscuridad, pero no solo. Inés buscó su arma. Damián revisó su batería. Yo miré la negrura y susurré: We're not waiting for backup, we're taking the helm, so we might have tried to the way y will now. Del interior de mi chaqueta, saqué la vieja llave mecánica que había encontrado oculta en la sala bajo la cubierta. Sus dientes eran raros, desiguales. La introduje en el control auxiliar de gobierno. La nave vibró, un sonido bajo y gutural emergió. De sus entrañas miré a través del cristal blindado hacia el océano infinito y negro. Si Mateo quería enterrar la verdad en el mar, dije, entonces yo la sacaré a la luz justo aquí en la cubierta que creía dominar. El amanecer llegó con un silencio casi sagrado. El cielo se tiñó de un leve naranja, mientras el Estrella del Norte cortaba las aguas quietas, no hacia el puerto sino hacia un nuevo rumbo, uno que Claudia había trazado. Los sistemas antiguos estaban bloqueados, sobrescritos. Yo estaba al timón, con las manos aún manchadas de grasa y una costra de sangre seca en la sien. Habíamos recuperado el barco, pero eso no era el final, sino el inicio de lo que debía hacer. A continuación, en el espacio estrecho del puente de mando, Damián me pasó el transmisor improvisado ensamblado con piezas extraídas del relé de navegación abandonado. No había tiempo para sutilezas, necesitábamos que el mundo viera lo que habíamos hallado. Durante 15 minutos miré directamente al ojo de la cámara satelital y lancé una transmisión al canal marítimo global enviada a todas las autoridades portuarias y organismos independientes desde Galicia hasta Sydney. Lo expuse todo: las cartas manipuladas, los juicios enterrados de 2017, los registros de mando falsificados. Reproduje el audio de la última advertencia de mi padre, la que Mateo intentó borrar. Mostré los esquemas de la cabina anulada, las lecturas de compresión de combustible alteradas y finalmente una imagen del formulario de cierre de emergencia falsificado. Llevaba una firma con letra infantil, la mía, pero yo tenía solo 14 años. Mateo la falsificó para sellar la mentira. Justo cuando cargaba el último paquete, cifrado: Damián Ciceo, tenemos compañía. La consola del barco parpadeó, señal de bloqueo de la Guardia Costera, objetivo identificado. Claudia Cole, orden ejecutada, cargo secuestro de navío. Mateo se adelantó, el muy cabrón, sabía que intentaría combatirlo, así que me incriminó antes de que pudiera mover ficha. Inés palideció, las manos de Damián temblaron, pero yo no pestañeé. Let him come, susurré. Él atrajo la atención mundial sobre esta nave.
Ese fue su primer error al llegar a las coordenadas que había transmitido 2 noches antes. Un barco gris apareció en el horizonte. Era el Justicia, un buque de supervisión marítima bajo jurisdicción multinacional independiente. Damián había compartido en secreto nuestros archivos con su junta directiva. Mientras yo me encargaba de la prensa, su equipo de abordaje llegó en minutos, sin espectáculos, sin armas alzadas, solo precisión silenciosa, avanzando por los pasillos. Como espectros encontraron a Mateo en la cubierta superior. Su rostro estaba ceniciento, ojos entrecerrados, una gota de sudor bajando por su sien. El oficial principal ordenó: renuncia al mando de esta nave. La capitana se limitó a esbozar una sonrisa. Yo construí este escenario, cada foco, cada pieza. ¿De verdad creéis que darle el micrófono la convierte en heroína? La verdad no salva a nadie. Solo los aísla. Di un paso al frente. No es la verdad lo que ahoga a las personas, es el silencio. Él no volvió a decir palabra. Se lo llevaron esposado. La transmisión seguía en directo. Volví al panel de control. Activé el micrófono y miré directamente al objetivo. Me llamo Clara Marín. Soy hija del hombre cuya voz acabáis de oír. Soy ingeniera, superviviente, y ahora, después de todo, soy yo quien comanda esta nave. 3 meses después, en luz del Atlántico flotaba en aguas más tranquilas. Tanto en sentido literal como figurado. Había sido reclasificada, reacondicionada y reconvertida en buque de formación bajo la tutela de la Alianza Marítima Internacional. En lugar de la tripulación corrupta y los directivos ambiciosos, ahora viajaban estudiantes de ingeniería de 5 continentes. Con los ojos llenos de ilusión, dormían donde antes tramaban los viejos guardias. Realizaban diagnósticos en sistemas que habían sido enterrados bajo registros falsificados. Yo me sentaba en el sillón de mando, el mismo que antaño había ocupado Darío Salazar, ahora tapizado de nuevo, pero con el mismo acero bajo la superficie. A mi lado, enmarcada y chamuscada, una foto de mi padre en la cubierta, con la mirada firme y el mar extendiéndose a sus espaldas. No sabía todo sobre su pasado, pero sí lo esencial. La justicia había actuado. Darío y su red de socios silenciosos enfrentaban cargos por negligencia criminal, falsificación y obstrucción. Poseidón Marítima había sido desmantelada, sus activos redistribuidos. La alianza asumió la tutela de Luz del Atlántico y a mí, la chica olvidada entre sombras, me encargaron formar a la próxima generación. Uno de los programas que desarrollamos desde cero fue el Proyecto Iris, el diseño de un nuevo buque creado por un equipo global de aprendices. Lo nombramos así por el código de emergencia que usó mi padre para señalar peligro en medio de un mar de mentiras. Se convirtió en nuestro emblema de integridad. De luz frente al silencio, me invitaron a hablar en la inauguración del nuevo Instituto de Liderazgo Marítimo en Cádiz. Cámaras, trajes, banderas, estudiantes apenas mayores de lo que yo era cuando mi mundo se vino abajo. Me puse frente al atril, no para inspirar, sino para advertir. No os diré que tener valor se sienta bien. A menudo no es así, pero no dejéis que otros tracen vuestra ruta, ni vuestros jefes, ni vuestros miedos. El mar no preguntará quién sois, solo si sostendréis el timón cuando el cielo se oscurezca. Los aplausos fueron discretos. No me importó, no había ido por ovaciones. Fui para que me vieran. Al dispersarse la multitud, vi a Berta apoyada en la pared del fondo, con los brazos cruzados. Se acercó en silencio, como siempre, y me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la insignia original de capitana del barco, pulida, restaurada, y con una nueva inscripción grabada: Capitana Clara Marín. La abracé, sin palabras. Solo aliento, sal marina y algo no dicho instalándose entre nosotras. Aquella noche caminé sola por la cubierta. El viento era fuerte, pero no dolía. Metí la mano en el abrigo y saqué la gorra, la misma que Darío lanzó al agua, ahora recuperada, remendada. Me la puse y pulsé el arranque del nuevo sistema de navegación. Una voz emergió por el altavoz: bienvenida a bordo, capitana. Sonreí. A lo lejos, entre la bruma, surgía una nueva ruta. El faro arrojaba su luz, construido sobre las ruinas del antiguo que mi padre había señalado en cada mapa escondido. Su resplandor barría las olas, la cubierta, mi rostro. El mar jamás preguntó quién era, solo quería saber si mantendría el rumbo, si seguiría adelante, si me atrevería a alzarme, y mi respuesta fue sí. A veces, la verdad no grita. Susurra entre los restos, en el silencio, en el peso de las decisiones tomadas en la oscuridad, y en esos instantes callados, no enfrentamos solo al mundo, sino a nosotros mismos. El poder no siempre ruge. A veces es simplemente el valor de recordar, de levantarse, de continuar. Si esta historia removió algo en ti, me encantaría conocer tu opinión abajo. Y si quieres seguir compartiendo caminos conmigo a través de relatos como este, suscríbete. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas.